inicio. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por acompañarnos y participar de este webinar del miércoles. Hoy tenemos un gran tema y nos acompaña, ya vamos a presentarla, a la licenciada Alice Ramírez desde Costa Rica, con este tema, parejas conscientes, construir vínculos desde la fe y la psicología. Agradecemos nuevamente su participación. Recordando que pues y todos nuestros webinars son grabados y después los subimos a nuestra plataforma del canal de YouTube para que puedan ahí revisarlos y compartirlos con las personas que ustedes gusten o aquellos que se lo hayan perdido, pues puedan volver a revisarlos. Entonces, a invitarlos muy cordialmente. También recordarles que ya estamos terminando el año, pero todavía tenemos una buena cantidad de webinars pendientes por impartirse, así que pues estamos también invitándolos a que nos acompañen al resto de webinar y posiblemente el día de mañana, bueno, les tenemos también una sorpresa que estamos dedicando para la época de Navidad. La próxima, bueno, no la próxima semana, de hecho, el día de mañana, esta semana fue especial porque esta semana tenemos dos webinars seguidos, uno el día de hoy y otro el día de mañana. Y mañana nos va a acompañar la psicóloga Ariana Valereso de Perú con este tema de la nueva era. Que algunos preguntarán qué tiene que ver el tema de la nueva era con la psicología, pues tiene que ver también muchísimo, ¿verdad? Sobre todo, bueno, mañana podrán apreciarlo con Ariana, los invitamos desde ya a que puedan acompañarnos el día de mañana a las 7 de la noche. Así que los invitamos. Y les presentamos esta diapositiva donde podrán tomarle una foto y ahí están todas nuestras redes sociales y todos nuestros vínculos. Está la página de la red de psicólogos, el proyecto Anima en Facebook y el canal de YouTube, ¿verdad? Ustedes pueden ahí tomar una fotografía y a través de cada código pueden accesar a esos diferentes plataformas. También tenemos ahí un catálogo especial de servicios de la comunidad de psicólogos que damos servicios a hermanos en Estados Unidos de la comunidad latina y pues ahí también los presentamos para el que quiera pues poder accesarlo y también, si tiene algún familiar en ese país pues, y quiere pues, buscar algún psicólogo, pues también a través de ese código lo puede encontrar. Como les decía, ahí está nuestra página de Facebook del Proyecto Anima y nuestro canal de YouTube también del Proyecto Anima, que es donde tenemos nuestros videos. Ahí también pueden tomarle una fotografía y escanear los códigos de QR para tenerlos accesibles. Y bueno, también la página web de la Red de Psicólogos Católicos. Creo que está un poquito ahí el sonido, Alice, nada más para considerar eso. Y bueno, también para los que no saben, tenemos un WhatsApp de los amigos de la red de psicólogos católicos. Ese WhatsApp lo utilizamos como un medio informativo para comunicar sobre nuestros eventos, webinar y también compartimos otra información valiosa, ¿verdad? Es un canal que usamos no para producir spam, sino para pues, tener ahí cercano a nuestros amigos y amistades que quieran participar de nuestros eventos y tenernos, pues, como decimos, en el radar. Así que los invitamos a participar, es totalmente abierto. Y si tienen amistades, familiares que quieran invitar, ahí está, pues, el código QR que lo lleva directamente a nuestro WhatsApp. Así que los invitamos muy cordialmente. Bueno, el día de hoy, como les decía, tenemos este excelente webinar a cargo de Alice Ramírez, ella es de Costa Rica, con el tema Parejas Conscientes, construir vínculos desde la fe y la psicología. Alice tiene una maestría en terapia breve estratégica del Centro de Terapia Estratégica de Italia, Arezzo. Tiene una maestría en psicoterapia de la familia. Ella es licenciada en psicología, ¿verdad? Bachiller en teología y diplomada en formación de agente pastoral. Ha desempeñado varios puestos pues, en su labor profesional, es socia fundadora de la Clínica Tribu, Espacio de Salud Mental, del 2024. Ella es consultora también psicológica de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, ¿verdad? Y del Tribunal Eclesiástico de Costa Rica también. Perito externo hasta el día de hoy. Trabaja en el Seminario Nacional de Costa Rica, que es donde se forman los futuros sacerdotes diocesanos en el tema de afectividad y sexualidad y es docente universitaria de la Universidad Católica aquí en Costa Rica. Y bueno, áreas de trabajo de Alice, que también tiene mucha experiencia,
en la parte de psicología clínica y salud, sexualidad humana, desarrollo humano, psicología y religión, psicología pastoral y teoría de la personalidad y del aprendizaje. Bueno, ya presentada Alice, pues creo que ya la tenemos acá en cámara. Alice, bienvenida, un gusto de tenerte por acá. Ya vamos a subir tu presentación y damos inicio a la misma. Así que vamos a ver, creo que ya estamos presentando, si ya se ve. Muy bienvenida, muchas gracias y adelante, Alice. Muchas Eh, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a los que están aquí presentes en esta noche. Eh, esta charla, pensándolo, cuando la propuse, nace desde mi experiencia clínica como psicóloga sistémica y también desde mi vivencia de la fe. En la práctica diaria veo cómo las parejas buscan respuestas, buscan claridad y buscan orden en sus relaciones de pareja. Desde la psicología comprendemos esos patrones, esas dinámicas y los roles y las heridas que hay dentro de la comunicación de la pareja. Esto yo lo complemento muy bien desde la fe. ¿Por qué? Porque de la fe también descubrimos que la relación tiene un propósito, tiene una misión y tiene una dimensión espiritual que le da profundidad. Estas relaciones de pareja no son por casualidad. Ahora que se comentaba, bueno, yo soy perito externo del Tribunal Eclesiástico y me toca valorar casos de parejas que se casan y luego se divorcian y piden al tribunal una revisión de su sacramento. Situación que el tribunal tiene todo un equipo de profesionales, sacerdotes, especialistas en la parte legal y moral de lo que tiene que ver el sacramento. Y en el caso mío y de otros colegas que hacemos las pericias, nos toca valorar un poco qué fue lo que sucedió en esa persona antes de casarse, qué fue lo que vivió, qué llevaba, qué traía, qué lo motivó a, a casarse. Y a veces uno dice, pucha, son 8 años de ser novios, 5 años, pero no fue suficiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a atender personas, o en mi caso, yo empiezo a atender estos casos de pericia, que ya la relación totalmente ya no tiene futuro, sino que ya incluso muchos ya han hecho nuevamente su relación con otra pareja, pero quieren seguir viviendo su vida sacramental. Entonces es cuando llegan a pedir la revisión del vínculo. Y en la práctica cotidiana, yo trabajo con parejas y me encuentro también con esa situación en donde la psicología me ha dado a mí las herramientas para comprender todas esas dinámicas, esos roles, esas heridas y esa mala comunicación. Sin embargo, también lo complemento desde la fe, porque desde la fe podemos descubrir que las relaciones tienen un propósito, este, y que ese propósito siempre, si lo ponemos en manos de Dios, puede llegar a buen puerto. Hay un escritor, es un monje benedictino, Ansel Grum, alemán, y él dice que el amor no se vive solo desde el sentimiento, sino que se vive desde la transformación del corazón. Y tenemos a otro autor que que ha escrito muchísimo sobre las relaciones de pareja, que es apellido Minuchin. Y él nos recuerda que las parejas no son solamente dos individuos sueltos, son un sistema que se influyen mutuamente. Y la meta de hoy precisamente
es integrar ambas miradas para iluminar el camino de esas parejas. Continuamos. Vemos cómo muchas parejas creen que su problema es la falta de amor, ¿verdad? Aquí donde que vemos que hay parejas que sufren mucho, eh, y muchas veces no es por falta de amor, y ahí nos damos cuenta de que el amor solo no es suficiente para poder sostener una relación. Este, hay realidades en las que venimos repitiendo patrones invisibles, venimos repitiendo silencios, interpretaciones, traemos heridas, incluso situaciones no resueltas, muchos vacíos afectivos que tienen que ver con situaciones de nuestra niñez, de nuestro entorno familiar, y desde esa mirada sistémica nos aporta mucha claridad. Y entonces aquí es cuando este señor Waslavic nos enseña que la comunicación no puede, vamos a ver, que todo lo que nosotros hacemos comunica. Y Waslavic es otro de los grandes precursores en la psicología sistémica, que él se dedicó a estudiar todo lo que tenía que ver con la comunicación humana. Entonces él dice, bueno, todo comunica, no se puede no comunicar, incluso cuando hay silencios, estamos comunicando. Y desde la fe, también el catecismo nos dice que el amor conyugal es una alianza y es una vocación. No es un contrato ni una emoción pasajera, simplemente porque quise probar a ver qué era, sino que es algo más allá de esto. Entonces ya vemos aquí estos dos enfoques que nos hablan del compromiso, que nos hablan de la vocación, de la alianza, y el otro enfoque sistémico nos habla precisamente cuando llegamos al matrimonio teniendo heridas no resueltas. Entonces muchas veces eh, se ha dicho que en terapia de pareja a veces los problemas no son tanto de pareja, sino son problemas individuales no resueltos. Por lo tanto, esta charla lo que se busca es ayudar a ver ambos niveles, el psicológico como la forma como nos relacionamos y el espiritual desde dónde amamos y cómo dejamos que Dios entre en esta relación. Siguiente. Muy bien. Aquí eh, les estoy presentando una imagen, una casa con dos puertas, y me gustaría comentarles un poquito al respecto. Desde la terapia sistémica se trabaja mucho desde las metáforas, porque por lo general las personas siempre llegan con mucha resistencia. Y como son dos, entonces cada uno llega diciendo que la culpa es del otro. Y cada uno tiene su propia perspectiva y percepción de su situación. Sin embargo, aquí lo vamos a tener que empezar, tenemos que empezar a hacerles ver a ellos que son pareja, pero son parejas que vienen de historias diferentes. Entonces, cuando nosotros, o por lo menos yo, en terapia, trabajo mucho las metáforas. Y las metáforas son herramientas terapéuticas, porque lo que permiten es ver lo complejo de forma simbólica, porque como les decía, muchas veces las personas llegan muy resistentes. Entonces, esta es una herramienta poderosísima. ¿Por qué? Porque desde la terapia breve estratégica y en la terapia sistémica usamos las metáforas para crear en las personas el insight.
crear ese nivel de conciencia, bajar las resistencias, porque no les estamos hablando directamente a ellos, pero sí le estamos hablando a ellos. Entonces, es una forma de confrontar eh, directamente, pero de una manera muy sutil. La casa en esta metáfora representa la relación y las dos puertas representan la historia única de cada persona. Así es que los invito a imaginar que cada uno en sus relaciones, si son pareja, cada uno eh, entra a esa casa cargado de su propia historia. Entra a esa casa cargado con sus propias emociones, con sus propias heridas y sobre todo con los modelos familiares de donde vienen, porque ahí vienen cargados de creencias, vienen cargados de formas de amar. Y esta metáfora nos ayuda a comprender que la relación no es una tabula rasa, sino que cada uno llega ya construido. Y ahí es donde está el meollo del asunto cuando nos hacemos pareja. La siguiente. Muy bien. Dice, la metáfora reza así. Dice que cada persona, cuando convive con su pareja, entra al hogar por sus propias puertas, trayendo lo que ha vivido, sus miedos, sus creencias, sus heridas, sus sueños, su forma de amar. Nadie entra con las manos vacías. Algunos llegan con maletas invisibles que pesan más de lo que dicen. Otros traen herramientas que aprendieron en su familia. Otros llegan con grietas, otras veces con fortalezas muy profundas. Y aunque entren por puertas distintas, ambos llegan al mismo espacio compartido. Esa sala interior que llamamos relación. En esa sala se mezclan dos historias, dos lenguajes, dos formas de entender el mundo. Y es ahí donde comienzan los desafíos. Porque a veces uno quiere abrir ventanas y el otro quiere cerrar puertas. Uno quiere más luz y el otro necesita sombra. Uno necesita hablar y el otro necesita silencio. Por eso la casa no se sostiene solo con amor. Necesita orden, necesita acuerdos, necesita estructura. Y ahí entra la psicología sistémica, que nos muestra cómo organizar la casa, dónde poner límites, cómo manejar las tensiones, cómo evitar que el techo se agriete. Pero también necesita algo más profundo. Necesita bendición, propósito, gracia. Y ahí entra la fe, que nos recuerda que esta casa no es solo de dos, sino que es un lugar donde Dios camina, ilumina y repara. Una pareja sana es aquella que aprende a cuidar la casa con las herramientas de la psicología y con la luz de la fe. Hoy quiero invitarlos a entrar juntos a esa casa, a mirarlas, a mirarla con otros ojos y a comprender qué es lo que la sostiene, qué la debilita y qué la puede transformar. Esta metáfora eh, muestra que ninguna persona llega vacía. Algunos llegan con maletas invisibles, que podríamos decir que son sus traumas, sus miedos, sus patrones aprendidos en la infancia. Y aquí es donde aparece este señor Minuchin, que nos explica que la familia de origen es
fundamental en nuestra vida, ya sea para formarnos o lamentablemente para deformarnos, porque ahí aprendemos roles y a veces en los roles, si, en una familia cada quien tiene su rol, está el rol de papá, de mamá, de hijos, etcétera. Sin embargo, a veces en la familia asumimos roles de cuidadores y tal vez el rol que teníamos era de ser cuidados o a veces para poder ser aceptados asumimos roles de personas muy complacientes o evitadores para no tener que confrontar o controladores para controlar, para tener todo bajo mi dominio y que nada se salga de mis manos. Y esos roles se trasladan a la pareja sin darnos cuenta. Nosotros llegamos con esa mochila, con esa valija cargada de esos roles. Entonces muchas veces nos convertimos en los papás de nuestra pareja o en los hijos de nuestra pareja o los convertimos en aquellos sargentos que queremos tener todo bajo nuestro control. Y ahí es donde la psicología nos ayuda a ordenar la casa. ¿Por qué? Porque nos ayuda con herramientas para aprender a establecer límites, mejorar la comunicación, identificar esos ciclos relacionales que se repiten una, otra y otra vez. Y la fe aquí es fundamental, ¿verdad? Porque nos ayuda a iluminar la casa, a entender la relación desde una perspectiva, desde la gracia, desde el perdón, desde la reconciliación y desde el propósito, que siempre va a ser necesarísimo tenerlo. Y aquí aparece este escritor, este benedictino Ansel Grum, que dice que Dios no elimina nuestros conflictos, pero también nos da la fuerza, una fuerza interior para afrontarlo desde un corazón más libre. Así que vean qué hermoso es el poder sentarnos frente a un profesional cuando ya nosotros nuestras herramientas no dieron para poder reparar esa casa. Entonces, cuando nosotros vamos donde un profesional especialista en familia, en parejas, estamos y llegando a un lugar donde nos están dando herramientas para poder reparar esa casa. Pero también tenemos que apoyarnos desde la fe. ¿Por qué? Porque también no es solamente reparar la casa, es iluminarla, es aprender a ver cómo nosotros podemos tener esa fuerza interior para confrontar todo esto que se nos está dando para que podamos reparar esta casa. Siguiente. Ok. Entonces aquí es donde viene esta parte de cómo podemos compenetrar esa fe y esa psicología, porque no son dos fuerzas que se anteponen, sino son dos fuerzas que se sostienen en el amor. Y vea qué bonito, ¿verdad? Porque la psicología viene a ofrecernos a nosotros la parte del análisis, el poder comprender la situación que estamos viviendo y nos da las herramientas para cambiar esos patrones. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un proceso de terapia, hay tareas que se mandan a hacer a la pareja, ahí se confrontan cosas, se analizan situaciones, ya no desde el juzgar, sino es ir viendo a ver qué es lo que tenemos que reparar. Y por otro lado, tenemos esta fuerza, esta gracia que es la fe, que nos ofrece ese sentido, nos ofrece la profundidad y nos da la fuerza para sostener lo que humanamente nos pesa. Porque a veces si nos quedamos solamente con lo psicológico,
hay un momento en que podemos tirar el tapón porque es tan pesado el trayecto o los problemas con los que llegamos que vamos a necesitar la fe también para poder darle sentido profundo a lo que estamos haciendo. Y cuando una pareja solo se basa en sentimientos, se debilita. Cuando solo se basa en normas, se rigidiza. Y aquí es cuando vemos que tenemos que integrar, ¿verdad? Esa integración que permite un amor más maduro, en donde nosotros podemos ser más realistas, trabajar en profundidad, pero con mucha compasión y con mucha responsabilidad y respeto. Vean qué interesante es poder combinar estas dos grandes fuerzas, ¿verdad? Obviamente hay una que sostiene por la gracia, que es la fe. Tenemos a Anselmo Gunn también, que él afirma que el amor humano necesita una disciplina interior, pero también necesita un trabajo espiritual. Entonces, ahí es donde vamos. Siguiente. Bueno, vamos a ver tres miradas que no compiten entre sí, pero que sí, si las logramos compenetrar, si las logramos trabajar juntas, nos van a ayudar muchísimo en la relación de pareja. Y esta mirada va desde la psicología sistémica y dirán mucho, bueno, ¿qué es la psicología sistémica? Bueno, la psicología sistémica viene a explicarnos cómo funcionamos en interacción unos con otros, cómo nos influimos y cómo se forman esos patrones relacionales. Entonces, la psicología sistémica habla que la familia es un sistema vivo, cambiante, y está ahí todos los días en donde nos interactuamos unos con otros y nos influimos también. Decimos que la familia es el primer lugar donde aprendemos a socializar, en donde aprendemos a amar, en donde aprendemos a perdonar. Y cuando nosotros le damos una mirada al interior de una persona, la mirada al interior de su familia, empezamos a entender esas interacciones, cómo han sido, si sus roles han estado cada quien en sus roles, en el rol que le corresponde, o si más bien ha sido una familia muy conglomerada en donde no hay límites ni tampoco hay libertades. Entonces, o si es una familia muy desligada en donde no hay responsabilidades. Y vean que ahí, si ustedes empiezan a pensar un poquito cómo es mi familia, se darán cuenta de que hay muchas situaciones que nosotros aún ahora adultos repetimos y lo repetimos de una manera inconsciente. Esas son las famosas lealtades invisibles, ¿verdad? Porque uno dice, es que así lo hacía mi mamá o así lo hacía mi papá. O alguien dice, mira, es que camina igual al abuelo, mira, camina igual, tiene los mismos gestos. Bueno, entonces todo eso para eso nos ayuda la psicología sistémica, para observar esos patrones relacionales y para ver cómo ha influido en nuestra vida y para ver también hasta qué punto nosotros estamos teniendo conductas que no son realmente nuestras, sino que son aprendidas. Ojalá sean todas las buenas, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando estamos en conflicto en relación de pareja, muchas situaciones traemos que no son muy sanas, muchas conductas no muy sanas. Y imagínense al relacionarlo con la otra persona, que también trae toda esa historia.
Ahora, desde la fe cristiana, desde nuestra fe, nos fundamentamos, nos sirve para lograr entender el matrimonio, ¿verdad? No solamente como un proyecto humano, como algo que se nos ocurrió y nos casamos, sino como una vocación. Es decir, es un llamado que Dios hace a dos personas para construir un camino de amor, crecimiento y santificación mutua. Vean qué compromiso tan grande es casarse sacramentalmente. Y aquí interviene nuevamente nuestro amigo Groom, en donde él dice que en su obra, porque ha escrito como 300 libros, él se caracteriza todo lo que él escribe porque él integra la espiritualidad cristiana con elementos de la psicología profunda. Entonces, en sus libros él lo que hace es que aporta una lectura contemplativa, compasiva y profundamente humana del amor. La convivencia, se habla de las heridas, se habla de la reconciliación y de la madurez interior. Vean que al final, pues si logramos juntar estas tres grandes miradas, decimos que juntas nos muestran una verdad esencial, que el amor no es un sentimiento estático, sino un camino de transformación sostenido por la gracia y trabajado con responsabilidad. Vean que volvemos nuevamente a la teoría, en donde los sistémicos, por ejemplo, Minuchin habla que la pareja es un subsistema con reglas, límites y funciones. Vaslavik, que es el especialista en comunicación humana, nos dice que toda comunicación, todo comunica. Y aparece un nuevo, por ahí, Stenberg, que lo vamos a ver más adelantito, en donde él dice que es otro psicólogo, que él dice que el amor tiene componentes estructurales, en donde tiene que haber intimidad, tiene que haber pasión y tiene que haber compromiso. Y desde la fe cristiana, hablamos, bueno, se nos ha mostrado el rostro de Cristo, ¿verdad? Que el amor es una alianza y no es una transacción. El matrimonio es comunión de vida y de amor. Y la fe viene a introducirnos a nosotros a esa dimensión del perdón como puentes de reparación. Entonces vean qué interesante es, porque si nos quedamos solamente con la estructura, con la parte psicológica, con la parte, nos vamos a encontrar con muchas, con aportes interesantísimos para poder organizarnos. Pero también desde la parte humana necesitamos mucho perdón. Necesitamos el poder entender al otro, no desde mis carencias, sino desde su realidad. Entonces, vean qué importante es el poder ver o trabajar el amor, por decirlo así, ¿verdad? Como un camino interior de sanación, de madurez y de transformación del ego, que eso es lo que nos lleva al traste en muchas relaciones. Hasta aquí nos damos cuenta de que a veces creemos que solo el amor sostiene. El amor es importante, pero también necesitamos otros elementos para que eso se permanezca en el tiempo. La siguiente. Muy bien. Vamos bien con el tiempo. Encuentro de dos historias. Dice que, bueno, ¿qué es lo que traemos a la pareja? Cada persona trae una historia marcada por modelos parentales, como les venía comentando, en donde hay heridas que se reactivan en la pareja, como cuando somos víctimas de abandono, de rechazo, de control o de silencios,
o vivimos situaciones con nuestros padres donde venimos de un papá abandónico, una mamá sumisa, o al contrario, porque también suele suceder, ¿verdad? De que hay mamás que abandonan también. Entonces, vemos esa dinámica y cuando llegamos a nuestras relaciones de pareja, empezamos a repetir esos patrones. Entonces, vemos que la pareja se convierte en un escenario donde emergen esos guiones, por decirlo así, ¿verdad? Esos guiones antiguos, esas situaciones que ya vimos, esa película que ya vimos, y al final de cuentas emergen en alguna situación que uno dice, bueno, pasó tal cosa y esto vino a detonar y salieron todos mis fantasmas. Entonces, necesitamos de la fe también, que nos ayude a mirar esa historia con misericordia y no con vergüenza, ¿verdad? Porque a veces somos muy duros en juzgar a nuestros padres y decimos, es que qué barbaridad, yo ahora estoy viviendo esta situación y eso fue culpa de mi mamá o de mi papá. Sí, pero hay que verlos con misericordia y darnos cuenta de que muchas situaciones que se vivieron en nuestras familias, posiblemente ellos hicieron lo mejor que pudieron y no lo hicieron mejor porque no tenían las herramientas ni el nivel de conciencia para darse cuenta que lo que estaban transmitiéndonos no era lo más sano. Entonces vemos que hay una serie de aportes que nos trae la psicología sistémica, que nos trae la fe, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica, que no, lo podemos leer en Amores Leticia, podemos ver en los aportes de Groom, en donde no se contradicen. Porque si vemos, por ejemplo, en la psicología sistémica, Bowen, que es otro de los grandes, enseña que llegamos a la pareja con un legado emocional, eso es inevitable, y que venimos con patrones que se fueron transmitiendo. Desde la parte del catecismo de la Iglesia Católica, también tienen esa enseñanza en donde nos dicen que el hogar es la primera escuela de amor. Y ojalá fuera la primera escuela de amor, porque lamentablemente muchos hogares se convierten en todo lo contrario. Y Amores Leticia nos recuerda que nadie llega a la relación completamente formado. Ahí nos vamos transformando también en la relación. Y llega Groom y nos aporta que cada uno trae consigo su propia historia y esa historia pide ser escuchada, pide ser honrada y sanada dentro del matrimonio. Y para Groom, reconocer esas heridas es parte esencial del camino espiritual. Vean qué carga, digo yo, porque estamos hablando desde la fe también. Y la fe, no, la oración es importantísima, pero también la fe nos ilumina y nos habla en estos documentos de que también nosotros traemos con nosotros una serie de historias difíciles y que tenemos que reconocerlas y que tenemos que sanarlas para poder donarnos al otro de una manera sana. Siguiente. Muy bien. Vemos aquí ya no la familia como sistema del que hablamos al inicio, sino la pareja como sistema. ¿Por qué? Porque ya aquí la pareja empieza a formar un nuevo sistema. Y si vienen los hijos van a ser parte de este nuevo sistema. Entonces vean qué importante es poder tener esa sanación para poder cortar ahí, para que nuestros hijos sean sanos.
a partir de nosotros cuando tomamos conciencia de que hay situaciones que llevamos a la relación que no son sanas. Entonces, aquí el sistema, nos damos cuenta que es un sistema circular y lo que uno hace influye en el otro. Aparece Vaslavic, en donde nos afirma que muchas veces nosotros comunicamos y resulta que no estamos comunicando, sino que no estamos comunicando, no nos estamos relacionando, sino que a veces estamos comunicando y decimos algo con nuestra boca, una palabra, pero nuestro gesto comunica otra cosa. Y entonces no hay una congruencia muchas veces en lo que yo digo y en lo que y cómo yo lo expreso. Y eso también marca. Y se dice que hay situaciones de gesto que quedan más marcadas en nuestra vida que palabras. Entonces, aquí es donde nosotros buscamos cómo crear un equilibrio. Eh, y el equilibrio en este sistema es que si uno de la pareja cambia, el otro también cambia. Vean que es una cuestión muy recíproca. La intervención sistémica siempre apunta a modificar esas interacciones y no solamente los pensamientos. Entonces, vemos cómo la psicología explica el cómo se forma la herida. Nos explica qué pasó en nuestra familia, cómo, por qué yo vengo herido, por qué tengo este trauma. Y también nos da herramientas para poder trabajarlas y sanarlas. Pero también tenemos la fe que ilumina el sentido de esa historia en el matrimonio. Y Grum nos muestra el camino interior como una forma de transformarse y transformar esa historia a través del amor. Entonces, hasta aquí vemos, hay una parte que nosotros llegamos al matrimonio, es una casa con dos puertas, cada uno entra por una puerta cargando sus propias valijas, con todo lo que traía de mi historia familiar parental. Y me encuentro con otra persona que también trae todo lo suyo. Y llegamos y nos encontramos y decimos que nos amamos, que nos queremos, y nos prometemos, pero conforme empieza la convivencia, empiezan a surgir todos esos fantasmas, todos esos comportamientos. Empezamos a tener esa lealtades invisibles, ¿verdad? Es que como mi mamá lo hacía así, entonces yo lo hago así. O es que como mi papá tenía tal situación, entonces yo estoy a la defensiva con mi esposo porque estoy pensando que va a ser lo mismo. Y ahí seguimos arrastrando una serie de situaciones que al final de cuentas lo que hacen es destruir esa relación. Siguiente. Ahora, ¿qué pasa cuando esas dos historias se encuentran? Entonces dice, bueno, el enamoramiento nos une, las maripositas en el estómago, la ilusión, pero la convivencia viene a revelar lo que no está resuelto en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí una relación madura no elimina las diferencias, sino que las integra. Este, ¿Qué es lo que pasa cuando emocionalmente no somos maduros? Esas diferencias se convierten eh, en una espada para poder guerrear al otro, al que amo, al que llegué totalmente enamorada y de un momento a otro empieza a ser alguien de una trinchera del frente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde la psicología se habla que una pareja es un sistema vivo, donde es interacción, en donde no hay conductas aisladas porque todo genera un impacto relacional. Yo digo algo y el otro se responde. Y a veces yo hago algún gesto y la otra persona lo toma casi como una ofensa y entonces ahí viene el conflicto. Que desde la fe dice, bueno, la fe nos dice que el matrimonio es una comunión de vida y de amor,
y afirma que la pareja es camino de crecimiento recíproco. Vean qué bonito, ¿verdad? Si nosotros logramos caminar juntos, podemos ir creciendo juntos. Y por último, el Groom nos habla que el matrimonio es el lugar donde dos personas se dejan moldear mutuamente por ese encuentro real, ¿verdad? No es un encuentro aislado. Y su mirada resalta la aceptación hacia el otro, la presencia y la autenticidad. Entonces vean que cuando nosotros logramos darnos cuenta de que esa convivencia real nos une, pero tenemos la humildad para poder darnos cuenta que venimos con ciertas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar, que tenemos que darnos cuenta, y ahí es donde está el asunto, darme cuenta que esto que yo traigo no es sano para la relación. Siguiente. Muy bien. Aquí, cuando dos historias se encuentran, y vean qué bonito, hay un autor que se llama Robert Sternberg, que él creó un modelo teórico que se llama la teoría triangular del amor. Y entonces este autor dice que cada componente, que el amor tiene que tener tres grandes componentes o tres columnas fundamentales. Y es que tiene que haber compromiso, tiene que haber intimidad y tiene que haber pasión. O se los pongo al revés. Tiene que haber intimidad. Intimidad es esa conexión emocional, es ese cariño que yo tengo hacia el otro, es esa amistad profunda donde yo puedo contar, decir sin que me rechacen, sin que mi pareja yo le digo algo y una vez me regañó y me dijo, pero es que, ¿por qué hiciste eso? O lo que fuera, sino que haya una escucha, que haya cariño, que haya esa conexión emocional. Por otro lado, la pareja tiene que tener pasión, ese deseo carnal, esa parte, esa energía, esa atracción sexual. Y el otro pilar es el compromiso, que es la decisión, es tener proyectos en conjunto, es fidelidad, es compromiso, aquí vamos juntos, porque al final de cuentas, él dice que si la persona en una relación y vea que los invito ahorita en este momento a identificar si tienen sus parejas, cuál es el lado más fuerte y cuál es el lado que necesita más atención. Porque si yo tengo mucho compromiso en la relación, cumplo con todos la parte económica, estoy siempre en casa, soy fiel, estoy ahí, pero no tengo intimidad, o sea, no tengo esa conexión emocional con mi pareja, a esto, ay, tampoco tengo esa parte pasional, a esto Stenberg le llama que es un amor vacío. Hay compromiso, pero es un amor vacío. No hay conexión emocional ni tampoco hay deseo. Por otro lado, si la persona es muy cariñosa, siempre está ahí, conectada emocionalmente, con una amistad profunda, pero a veces el compromiso falla. A veces sus proyectos son sus proyectos y no de pareja. A veces se peca en la infidelidad, pero está ahí y es cariñoso. Pero la parte de la pasión también es baja. A eso se le llama simplemente cariño. Vivo con alguien por cariño. O si la persona es solamente pasional, solamente está con su pareja necesitando esa energía y esa atracción sexual, eso simplemente es un encaprichamiento. Entonces, vean, si la persona tiene cariño, o sea, tiene intimidad y tiene mucha pasión, a eso se le llama un amor romántico. Ese amor en cualquier momento se va, no dura más de un año.
Si la persona tiene mucha pasión y mucho compromiso, pero no es muy cariñosa, no hay mucha conexión emocional, no hay tanta amistad con su pareja, a eso se le llama amor fatuo, o sea, en cualquier momento se esfuma también. Si la pareja tiene mucho compromiso y tiene mucha intimidad, pero no tiene pasión, a eso se le llama un amor sociable. Puedo perfectamente tenerlo con un amigo. Entonces, dentro de esta estructura psicológica, Stenberg habla de que para que el amor sea un amor consumado, tiene que haber intimidad, tiene que haber pasión y tiene que haber compromiso. A veces alguna baja un poquito más que la otra. Sin embargo, cuando las personas tienen compromiso, se puede rescatar la intimidad y se puede rescatar la pasión. Entonces vean qué interesante es esto y por eso les decía que los invitaba a identificar cuál era el lado más fuerte y cuál necesitaba más atención, porque ahí es cuando esas dos historias se encuentran, en donde hay una estructura a nivel psicológico, hay una alianza desde la fe y hay un lugar de transformación interior. O sea, vean qué completo. La siguiente. Ok, aquí viene el asunto, cuando ese amor no es tan completo, aparece los problemas de los enredos del amor. Entonces aparecen esas emociones que confunden los patrones. Aparecen desde la psicología, vemos que las parejas empiezan a meterse en círculos viciosos, persecuciones, celos, huidas, escaladas. A veces uno está por encima del otro. Y desde la terapia breve estratégica se enseña que las soluciones intentadas sostienen el problema. A veces, entre más celamos, más dependemos, más evitamos, más controlamos, lo que esto hace es que esas situaciones de esos vicios se convierten más bien en el problema y lo que era el problema pasa a un segundo lugar y estas escaladas llegan a estas soluciones intentadas son las que llegan a mantener el problema de esa relación cuando se enreda. Sin embargo, desde la fe, Amores Leticia nos invita a no negar el conflicto, sino a conversarlo con madurez. Y el sacramento fortalece la relación en su fragilidad también, desde la parte del sacramento, de la confesión, de la comunión. Y aparece Groom donde nos une las dos partes y nos dice que en la pareja chocan no solo dos fuerzas, sino dos formas de protegerse del dolor. Todos lo que andamos haciendo siempre es protegiéndonos del dolor. Y nos enseña a mirar la herida del otro con compasión y no con juicio. Vean qué importante es en estos casos, cuando hay estos enredos, el darnos cuenta hasta dónde realmente tenemos madurez emocional. Siguiente. Entonces aquí vemos que el problema no es la falta de amor, sino el exceso de miedo. El miedo a perder, a no ser suficiente, a repetir historias. Y la fe aquí lo que hace es invitarnos a mirarnos con compasión y no con juicio, porque la psicología explica la dinámica de todo esto que se vive en ese enredo. Sin embargo, la fe es la que nos viene a iluminar el sentido del conflicto. Y si combinamos la fe y la psicología, Grum nos dice que hay que atravesarlo con conciencia, con la parte cognitiva, consciente, desde la explicación dinámica, pero con la ternura que nos promueve, que nos da la fe, que nos ilumina el sentido del conflicto. Siguiente. Aquí vemos ya en muchos casos cuando el conflicto llega a romper el vínculo.
Entonces vemos que no es la pelea la que viene a destruir, sino es la desconfirmación. ¿Por qué? Porque hay desprecio, muchas veces hay indiferencia, burla, bloqueos emocionales, falta de reparación. Entonces, aquí viene esa parte donde esa desconfirmación, donde yo no te veo, donde no te escucho, donde no me importa lo que sentís, y aparece un gran autor de terapia de pareja, John Goodman, que le llama a esto los jinetes del apocalipsis relacional. Y es que es uno de los aportes más importantes que él hace, ¿verdad? Que él ha estudiado miles de parejas por más de 40 años y ha predicho divorcios más de un 90% de los que le han llegado. Cuando él llega y dice, bueno, esta relación totalmente está fracturada, ya el vínculo se rompió. Y él usa esa metáfora de los jinetes para describir 4 patrones de comunicación que son totalmente destructivos, que si no se corrigen, deterioran la relación hasta que se rompe. Este, y tiene que ver con el desprecio, la burla, el bloqueo emocional, la falta de reparación. Entonces vemos que él toma ese nombre de los jinetes del Apocalipsis como una metáfora que viene del libro del Apocalipsis, donde los 4 jinetes vienen a anunciar la destrucción. Vean qué duro, ¿verdad? Cuando hay tanta burla, desprecio, bloqueos en la pareja. Entonces, estos 4 jinetes lo que vienen es a profetizar la destrucción, la muerte del vínculo emocional si se instalan de manera crónica en una relación. Sin embargo, no dejemos al lado la fe, porque la fe también nos habla de que la indiferencia y la falta de perdón lastiman profundamente la humanidad de la persona, la unidad de la relación. Porque el amor como tal, como lo vimos en el triangulito ese de Stenberg, nos viene a hacer un llamado a la fidelidad total y humana, ¿verdad? Entonces aparece Groom diciéndonos que lo que destruye el amor no es el conflicto, sino la distancia interior que se instala cuando dejamos de mirarnos con simpatía. ¿Se acuerdan? La intimidad. Él enfatiza la importancia de la presencia, de la ternura y de la mirada limpia. Siguiente. Bueno, no nos vamos a quedar solamente en lo que destruye, porque también para eso estamos los psicólogos aquí y para eso tenemos tanto documento de nuestra iglesia y tantos recursos en donde también la comunicación se puede curar. La comunicación se cura validando las emociones del otro, preguntando antes de interpretar. Muchas veces nos dicen algo y nosotros nos vamos de una vez a matar, pero hay que preguntar, mira, ¿por qué? O mira, ¿de dónde salió eso? ¿Por qué? ¿Qué estás pensando? Y nombrar lo propio sin atacar. No, no necesitamos atacar al otro, sino aprender a escuchar sin preparar la defensa, porque a veces estamos escuchando para defendernos, pero no para entender. Y aquí la fe viene a añadirnos a nosotros que tenemos que movernos hacia el otro desde la misericordia, de la humildad, que es una de las situaciones que más nos hace falta, ¿verdad? Porque nunca queremos perder, y el respeto. Eso es fundamental. Porque desde la psicología se habla desde la calma y no desde la reactividad, se habla un poquito de la metacomunicación, que es poner a la persona
a analizar cómo es que se están comunicando y a dónde es que los está llevando esa comunicación que están teniendo, esa solución intentada que al final de cuentas se convierte en el problema. Este, preguntarse cómo nos estamos hablando y validándonos emocionalmente. Decirle a la otra persona, yo entiendo que esto te hace sentir mal, mira, y eso es validar. Es decirle, yo ahorita en este momento no estoy en condiciones de hablar, pero dame un tiempito, voy a ir a tomar agua, voy a hacer, y volvemos otra vez a la conversación. Entonces, es aprender desde la psicología a tener herramientas para poder tener estas conversaciones difíciles, porque son conversaciones difíciles que a veces queremos huir. Sin embargo, desde la fe nos ilumina sobre la verdad unida al amor. El estilo de comunicación que tiene que ser desde la ternura, desde una escucha, desde la paciencia. Y Groom integra la psicología y la fe y dice que el amor se alimenta de palabras que nacen del silencio interior. Plantea una comunicación contemplativa donde el otro es recibido sin prisa. No necesitamos decir muchas palabras. A veces, muchas veces nos miramos, nos hacemos un gesto bonito y logramos poco a poco ir desentrabándonos y empezamos otra vez a tener ese acercamiento para poder solventar la situación que nos está llevando al conflicto. Siguiente. Bueno, aquí viene la fase hermosa cuando ya uno va terminando un proceso de terapia con parejas comprometidas, ¿verdad? Que es el perdón y la reparación. Ya vemos cómo Anselmo Bloom explica, donde él une las dos, la fe y la psicología, y explica que perdonar no es olvidar ni justificar, es liberar el corazón del resentimiento. Y vean que resentimiento es estar sintiendo nuevamente algo que ya no existe, que ya pasó, que fue en un momento, en circunstancias diferentes que se dio. Pero si yo decido reparar esta relación de pareja, yo tengo, y así tiene que ser una decisión de darme cuenta de que eso no se puede olvidar. Sin embargo, ya yo lo voy a recordar sin dolor. ¿Por qué? Porque yo aquí lo estoy trabajando desde la misericordia. Y vean qué interesante. A veces no es tanto por el otro, el perdón, sino porque yo merezco vivir en paz. Yo perdono porque yo merezco vivir en paz. Porque si yo no perdono, yo sigo cargando con toda esa basura emocional que me quedó y que ya, de algo que ya no existe. Dentro de la psicología sistémica, la reparación implica también no solamente el acomodarme desde la fe, ¿verdad? El olvidar y liberar mi corazón, sino que también conlleva acciones concretas que sean conscientes y sean sostenidas, en donde yo hago un cambio de actitud consciente para reparar el daño que yo le causé a mi pareja. Por ejemplo, en las infidelidades, el infiel va a tener que por un tiempo ganarse nuevamente la confianza de su pareja. ¿Cuáles son las acciones concretas? Dejo mis redes sociales, dejo mi teléfono sin clave, estoy siempre abierto a responder, a decir dónde estoy, porque es una acción concreta para poder volver a crear confianza en el otro. Entonces tienen que ser concretas, tienen que ser sostenidas en el tiempo y tienen que ser conscientes, no solamente para ganarme la confianza, sino para poder volver a conectar con mi pareja. Porque me di cuenta que tal vez en esa infidelidad estaba perdiendo lo que más amaba. Entonces, si nosotros vemos la fe y la psicología,
se unen perfectamente en este punto, porque la psicología ordena el proceso y la fe da la fuerza espiritual para sostenerlo. Vemos que el perdón no funciona si no hay reparación concreta. La confianza se construye mediante actos repetitivos. Y desde la fe vemos que el perdón es mandado y también es un mandato y es medicina para el alma, para la conciencia. Y la Amores Leticia nos describe el perdón como un camino gradual de reconstrucción. No es que yo dije ya perdoné y ya, no, es gradual, ahí voy poco a poco con la ayuda del otro para irnos sosteniendo, para ir reparando. Y decimos que el perdón es un acto espiritual, pero la reconciliación requiere gestos tangibles. Siguiente. Ok, vamos a ver. Hay dos situaciones que nosotros tenemos que trabajar en pareja. Hay varias situaciones, son muchas situaciones. Y son los proyectos de pareja, porque una pareja sin un proyecto se desgasta. Siempre la mente anda, si está muy ociosa, siempre busca qué hacer y a veces no necesariamente son cosas que unan a la pareja. Este, mm, Tienen que tener proyectos en conjunto, acuerdos claros, prioridades compartidas, tener rituales, una visión de vida que sea en conjunto. Em, es tener límites y funciones, porque vamos a ver, una pareja que uno ande por un lado y tenga solamente su grupo de amigos y la otra ande por otro lado con su grupo de amigos, esas personas a veces sienten que lo pueden lograr y ojalá. Sin embargo, cuando los caminos se separan en actividades, en fiestas, en cosas por separado, esto puede llevar también a traerse abajo esos proyectos de vida, porque no, ya no empieza, no, se pierden mucha visión de vida en conjunto y empieza a haber una visión muy individual. Entonces, Andolfi, que es otro de la psicología, él dice que una pareja necesita un rumbo común, necesita tener propósitos y tienden, y si no los tienen, tienden a estancarse. A mí me hace gracia porque ahora hay personas que dicen, es que yo me casé, pero resulta que mis amigos van a la playa y yo le dije a mi mujer que yo quería ir este fin de semana con ellos y ella se enojó. Y uno dice, ¿y sus amigos qué? ¿Tienen esposa? No, ellos son solteros. Bueno, no es conveniente porque ellos tienen otro rumbo diferente al que usted debería tener con su esposa. Entonces ahí es donde vemos que la importancia de tener un rumbo en común, tener proyectos. Y la fe nos dice que el matrimonio es una vocación que se transforma. Amores Leticia nos dice que es un llamado a la fecundidad, a la espiritualidad y a la humanidad, a la parte humana. Y entonces Grun llega y nos dice que el matrimonio necesita horizonte para que el amor no se desgaste en lo cotidiano. Y es hablar del sentido, la misión, la construcción mutua. Por eso es importante que la pareja tenga proyectos, que tengan acuerdos, que tengan prioridades, que tengan rituales, qué sé yo, este fin de semana fuimos a comernos un helado, vamos a ir a caminar alrededor de la cuadra, aunque sea, o nos vamos un fin de semana solos, dejamos los hijos con alguien que los cuide de confianza, este, pero tener una visión de vida en conjunto, no solo de responsabilidades, sino también el poder verse el uno al otro, el poder encontrarse, tener esos momentos de encuentro, porque eso es lo que alimenta la relación.
El amor es una decisión que tenemos que tener, porque decíamos al inicio, está en constante movimiento, en constante evolución, y tenemos que tenerlo bien, bien, cuidadito. Siguiente. Bueno, ya vamos casi finalizando y decimos que cada persona en una relación de pareja llega a iluminar al otro desde su propia historia, desde su ritmo y desde su forma de procesar la vida. Y tenemos que aprender a respetar diferencias, que es signo de madurez. Sin embargo, esas diferencias también tienen que venir acompañadas de responsabilidad, de intimidad, de mucha comunicación, de mucho respeto. Y desde la fe, esto se ve como ir reconociendo en el otro su dignidad. Vean qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a ver en el otro un hijo de Dios, una persona hecha, hecha imagen y semejanza, y uno dice, ay, de verdad que sí, templo del Espíritu Santo. Uy, qué bonito. Entonces uno empieza como a reverenciar también a la otra persona. Y si es mutuo, que así debería de ser, vean qué pareja más hermosa tendríamos. Y eso es un caminar, es un proceso, es un madurar, porque como decíamos, cuando nosotros llegamos, venimos hechos, pero no venimos totalmente terminados, porque cuando estamos en pareja empezamos también a reformarnos entre nosotros mutuamente. Entonces, y desde la psicología se dice que la pareja llega a aportar al otro claridad, estructura, herramientas, eh, patrones, estrategias de cambio. Y desde la fe podemos ir aportando también esperanza, la parte sacramental, el sentido de vida, el propósito de vida. Y nos damos cuenta que empezamos a tener una mirada trascendente del vínculo. Ya no es un vínculo nada más del hacer, de que el cumplir con la casa, los gastos, sino que ese vínculo trasciende en el amor. ¿Por qué? Porque si juntamos estas dos áreas, la psicología y la fe, nos damos cuenta que la pareja empieza a tener una relación más profunda, más contemplativa, hay una ternura espiritual entre ambos y empieza a surgir una sabiduría para poder atravesar las heridas y así poder empezar a tener mayor conciencia a nivel interior. Y vemos que juntas muestran que el amor se construye con técnicas, se sostiene con la gracia y se transforma con humildad. Vean qué bonito. Pero vean que para poder decir esto, todo lo que tenemos que haber pasado, o por lo menos revisar todas estas partes de las que hemos hablado. Siguiente. Y como iniciamos con una metáfora, terminamos con una metáfora. Y se llama el puente construido desde ambos lados. Dice que el amor es como un puente de dos personas, que dos personas construyen desde orillas diferentes. A veces el otro, perdón, a veces al otro lado hay grietas, a veces hay cansancio, a veces la tormenta golpea fuerte, pero mientras ambos sigan avanzando, aunque sea despacito, el puente se encuentra. Así que vemos aquí en estos puentes una imagen espiritual y sistémica. Son dos orillas que avanzan. En todas relaciones hay asimetrías. A veces uno tiene más claridad que el otro, a veces uno tiene más energía que el otro, a veces uno tiene más fe que otro, a veces uno tiene que jalar y levantar al otro. Sin embargo, el puente se encuentra mientras ambos sigan avanzando, aunque sea lento, pero firme.
Y terminamos con la siguiente imagen, que me gusta esa frase, que dice que Dios sostiene lo que no podemos sostener solos. Y si ustedes se dan cuenta, el matrimonio es de tres. Yo o mi pareja, yo y Dios. La fe reconoce que hay heridas que superan lo humano. El catecismo nos recuerda que la alianza matrimonial, Dios siempre actúa con esa fuerza de unidad si se lo ponemos a Él en sus manos. Y la fe no sustituye la responsabilidad personal. Eso es importantísimo. También tenemos una responsabilidad personal que tenemos que trabajar, que tenemos que tener voluntad, que tenemos que ir creando esos niveles de conciencia. Pero también la gracia nos sostiene. Entonces, si trabajamos estas dos eh, extremos del puente, nos damos cuenta que podemos construir una relación sólida, sana. Problemas siempre van a haber, pero con una capacidad más clara para poder resolverlos. Así es que muchísimas gracias. Quiero agradecerles y recordar que la pareja es un camino de transformación diario, no de perfección. No hay pareja perfecta, pero sí podemos ir transformando todos los días en este caminar, porque lo esencial es aprender a ver mi propia puerta y lo que traigo a la relación para poder irlo mejorando. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, Alice. Magnífico. Tengo en el chat, bueno, alguien preguntó sobre los libros de Grum y ya también alguien dijo ahí en Google Drive, en la parte de libros, y en efecto, ahí se encuentra varias literatura de él, ¿verdad? Para Ajá. hacer el que ande buscando la literatura, nada más para confirmar eso, ¿verdad? Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, bueno, están felicitándote mucho por el chat. Yo Muchas quisiera, gracias. yo quisiera hacerte una pregunta interesante porque mezclaste dos temas muy interesantes y cada uno se puede abordar, digamos, con más tiempo, de la parte de la psicología y la parte de la fe. Cuando la relación de pareja no anda bien, pues lo normal es atender a una consulta de pareja, ¿verdad? Ujú. Pero esa es la parte más de la pareja desde la perspectiva psicológica. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva de la fe? Porque como vos muy bien dijiste, las personas entran por puertas diferentes, con todo lo que son cada persona. Y la fe también es una parte de esa individualidad que entra cada uno, ¿verdad? Al final mencionaste algo, que posiblemente uno camina más que otro, uno está más avanzado que otro, uno es más maduro que otro, como en todo, como siempre suele suceder. Eh, ¿Se puede hacer algo igual con la fe? Sí, En tu experiencia, ¿qué puedes recomendar, verdad? Es decir, no sé, asistir donde un sacerdote como pareja, es decir, también es todo un ámbito de trabajo. sí, vea, esto es muy interesante porque gracias a Dios nuestra iglesia tiene un ministerio muy grande que es la parte, las pastorales familiares, en donde dan muchísimo apoyo a las parejas, pero también está la parte de la consejería espiritual, que vean, no es lo mismo la confesión que la consejería. La Ujú. consejería ya es un momento más cercano, más íntimo, en donde si nosotros desde la fe a veces tenemos ciertas oscuridades, no Ujú. es que la fe siempre está ahí, pero tal vez por cuestiones emocionales, de a veces uno se desanima en la fe y eso no está malo. Sabemos de grandes santos que vivieron sus noches oscuras. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una pareja y uno de los dos va más avanzadito en la fe, parte de su misión es agarrar de la mano a esta persona y no y empezarle a mostrar esta parte de la fe con ternura,
vamos a un encuentro, vamos a una consejería de pareja, muchas iglesias ahorita tienen eh, consultorios psicológicos, que eso ha sido algo hermosísimo y nos muestra, ¿verdad?, de que la fe no está reñida de la parte psicológica. A la fe está ahí, pero también tenemos que pedir a Dios que nos la aumente Ujú, en nuestras oraciones. Y ahí es donde entra la parte nuestra de nuestra, vamos a ver, de nuestra creencia, en qué creo, cómo creo, porque parte de nuestro ser, precisamente darnos cuenta de que si bien es cierto, no tenemos a un Dios titiritero ahí que está manejándonos como si fuéramos títeres, ¿verdad? Porque hay gente que cree que tenemos ya todo predestinado, ¿no? También tenemos que poner de nuestra parte, pero así Dios es, escucha nuestras oraciones. así es, Y así es. yo creo que la ejaculatoria que yo siempre tengo aquí en mi mente es, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Creo en ti, pero aumenta mi fe. Y popularmente dice a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Él a nosotros nos dio muchas facultades, muchas capacidades para que nosotros también nos hagamos responsables de nosotros mismos, esa libertad de los hijos de Dios, donde Él a nosotros nos permite también darnos cuenta que somos responsables de nuestra historia. En algunos casos, pues hay situaciones que somos víctimas de nuestra historia, ¿verdad? De situaciones que se vivieron alrededor. Pero cuando ya yo dejo de culpar a papá, dejo de culpar a mamá, dejo de culpar y con un acompañamiento ahí, ¿verdad? Que me lleve y empiezo a darme cuenta hasta dónde yo soy responsable. Y vean que empezamos cuando empezamos a asumir, entonces empezamos a dejar de ser, de evadir lo que nos toca a nosotros como persona, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad mía? ¿Hasta dónde llega? Ujú. No sé si te respondí o me fui por otro lado. No, 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 perfecto, perfecto, sí, sí, como muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues si no, yo también sigo, porque a mí me encanta. Alice, yo tuve una duda cuando hablaste de las conductas destructivas y hablaste, uno de los ítems es el bloqueo emocional. Exactamente cuando hablabas del bloqueo emocional, ¿qué se refiere? Que tal vez como un ejemplo, digamos exactamente qué es ese bloqueo emocional. Ok, muchas veces nosotros tenemos conductas y no tomamos, no somos conscientes de ellas. Ok. Estamos bloqueados emocionalmente y a veces decimos, es que yo soy así. Es que, por ejemplo, una persona con problemas graves de ira, Ujú, que se enoja, que tira puertas, que no le pueden decir nada porque no logra controlar esa ira. Y si esa persona a mí me llega a terapia y empezamos a conversar y a revisar y a ver toda la parte del sistema, termino dándome cuenta en muchos casos que esa ira, detrás de ella puede haber un trauma, puede haber una tristeza muy profunda y es más socialmente más aceptable que me vean enojado a que me vean triste. Entonces yo todavía estoy bloqueado y no me doy cuenta qué hay detrás de esa emoción que yo estoy expresando, de ese sentimiento que yo estoy expresando. Y a veces ni nosotros mismos no nos damos cuenta. Nos bloqueamos y empezamos a decir, es que yo soy así, y yo ya no voy a cambiar, es que yo nací así, así es como moriré. Y nos damos cuenta que muchas veces simplemente no es que yo
sea así. Simplemente es de que yo tuve una situación que la naturalicé en mi forma de actuar porque tal vez la aprendí de alguien más cercano que me influyó. Entonces, cuando yo llego a la relación, yo llego queriendo seguir el mismo patrón, pero ya me encuentro con una persona que viene de otra historia. Entonces, cuando estas personas se empiezan a desbloquear y a darse cuenta de que sí hay algo más allá de la ira, entonces empiezan a reconocerse y empiezan a reconocer qué es lo que le provoca esa emoción. Perfecto, perfecto. Bueno, nada más, no veo preguntas y veo que en el chat, pues básicamente eh, agradecerte la presentación, todos son muy amables, que muy bella. Y bueno, muchísimas gracias, Alice. Y bueno, de aquí ya pues finalizamos. Te agradecemos muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. Recordarles a todos que pues ya estará siendo grabada y el día de mañana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube. Alice, muchísimas gracias. Estaremos viéndonos pronto. Ya estamos trabajando también en la agenda de webinars para el próximo año y esperamos verte a que nos acompañes también con otros magníficos temas. Agradecerte y desearte desde ya feliz Navidad, como te decía al inicio, porque tal vez no nos veamos y ya está pronto. Y bueno, estaremos viéndonos próximamente. A todos muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Recuerden que tenemos el otro webinar, así que también los esperamos. Feliz noche y bendiciones a todos. Hasta luego. Buenas noches y muchas gracias. Chao.